Muy bien, vamos entonces a seguir con la presentación. Vamos a ver ahorita primero que todo, los diferentes tipos de bonos. Les decía que hay bonos soberanos, que son los bonos gubernamentales, los que emiten los gobiernos. También están los bonos empresariales o los bonos privados de la empresa privada, que son los que emiten las grandes empresas. No tienen que ser grandes empresas, los se conocen más o la gente prefiere los de las grandes empresas porque son relativamente más seguros, pero también hay pequeñas empresas que emiten bonos conocidos como los bonos chatarra. Se les llama así porque son de más alto riesgo y por eso se le llaman bonos chatarra. Los bonos soberanos o gubernamentales los emiten los gobiernos para poder financiar sus proyectos de infraestructura o creación para construir nuevos hospitales, escuelas y para poder cumplir con sus obligaciones con la población. Bueno, los bonos tienen diferentes vencimientos. Algunos son a corto plazo, otros son a largo plazo. Algunos son de 2 años, 3 años. Los más a largo plazo son de 10 años o 20 años. Hay diferentes plazos o vencimientos, no solamente estos, incluso hay bonos que duran unos cuantos meses. Eh, Hay otros bonos que duran 20 años, sino que estos son los más, por decirlo, los más populares. Bueno, primero que todo, ¿qué es un bono? Un bono es en realidad un préstamo, un pagaré, una deuda, una letra o una promesa de pago. Cuando un gobierno emite un bono, en realidad lo que está pidiendo es un préstamo y el que compra ese bono, lo que está haciendo él es lo que está haciendo es prestarle dinero al gobierno. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, emite un bono o un inversor llega a comprar un bono del gobierno de Estados Unidos a 10 años, en realidad lo que está haciendo es que le está prestando dinero al gobierno de Estados Unidos durante esos 10 años y el gobierno se compromete a pagar un interés durante esos 10 años. El bono tiene una fecha de vencimiento, como vimos, o sea que el bono en realidad llega a su madurez a los 10 años. Sin embargo, antes de los 10 años, estos bonos se comercian, se negocian entre diferentes inversores y operadores de bolsa. Ahí es donde la cosa se complica un poco más, porque si uno compra un bono, digamos, de $1,000, lo que está haciendo uno es prestándole $1,000 al gobierno. Digamos que este bono tiene un interés por decir algo, del 5%. Quiere decir que cada año, 5% anual, cada año, durante los próximos 10 años, vamos a recibir un interés del 5% sobre esos $1,000 que le prestamos al gobierno. Después de que pasen los 10 años y llegue a la madurez del bono, el gobierno me devuelve los $1,000, ¿no es cierto?, que le he prestado más el 5% de interés del último año. Entonces, cada año vamos acumulando ese interés, pero ¿qué pasa si yo necesito el dinero, necesito el capital base, ¿no? Lo que pagué por el bono antes de esos 10 años. Entonces, ya el precio del bono, ese precio del bono empieza a cambiar inmediatamente. Digamos que yo lo compro ahora en este momento, compro un bono a 10 años del gobierno de Estados Unidos con una tasa de interés o eh, con una tasa de rendimiento del 5%. Inmediatamente, como los intereses cambian, ¿no? Y y la situación del mercado cambia todos los días, las expectativas del mercado cambian todos los días. Entonces, el precio de este bono va a empezar a subir o a bajar, dependiendo de cómo se mueva la tasa de rendimiento, que es que es el interés en realidad que me está pagando el bono. Bueno, en este sector, en el mercado de los bonos o en el mercado de la renta fija, que también se le conoce como renta fija, ya que es un interés fijo que vamos a recibir cada año, ¿no es cierto?, durante la duración del bono, existen diferentes participantes del mercado. Los fondos de pensión, los fondos mutuos o los fondos de cobertura, las grandes aseguradoras, los bancos comerciales y los bancos centrales, obviamente las fundaciones o las universidades que necesitan colocar su dinero en un vehículo de inversión relativamente seguro
Y obviamente los individuos de todo nivel, no solamente las personas con grandes capitales pueden entrar en el sector de los bonos. Un inversor promedio también puede entrar al mundo de los bonos. Muy bien, los fondos de pensión. Los fondos de pensión son unos de los participantes más activos en el mercado de bonos debido a que los bonos son relativamente, como les dije hace un momento, es una inversión relativamente segura. Relativamente segura, no podemos decir que es 100% seguro porque los bonos también pierden, también caen de precio, también pierden valor. No siempre están al alza. Ahora, en este momento los mercados financieros se está especulando sobre una posible burbuja en el sector de renta fija o en los bonos, debido a que hay mucha demanda por los bonos y su precio ha estado subiendo. Pero de igual manera también pueden caer. Si no, lo que los hace seguros a los bonos, especialmente a los bonos soberanos, es que es muy difícil que un gobierno se declare en bancarrota, especialmente los gobiernos de las economías más desarrolladas como Estados Unidos y Alemania. De hecho, los bonos soberanos estadounidenses y los bonos soberanos alemanes son considerados de los más seguros en el mundo, porque aunque no es imposible, en realidad es muy improbable de que Estados Unidos o Alemania se declaren en bancarrota. En ese caso, ahí sí perderíamos nuestra inversión. Algo así como lo que sucedió en Argentina hace años, cuando Argentina no pudo cumplir con su deuda. Recuerden que cuando un gobierno emite estos bonos, en realidad se está endeudando, ¿no es cierto? Está emitiendo como vimos ahora hace un momento, está emitiendo unos pagarés, está emitiendo unas letras, ¿no es cierto? Se está comprometiendo a pagar ese dinero. Entonces, cuando el gobierno se endeuda y no puede pagar estos bonos, se declara en incumplimiento o en default, como le conocemos en el mundo financiero, ¿no? Un default es cuando el gobierno o una empresa también puede caer en default si no puede, si no tiene suficiente dinero o capital para pagar sus bonos o para pagar su deuda. Pero como les digo, eso es más o se ve más que todo en economías frágiles, en economías con un déficit fiscal demasiado grande, ¿no es cierto? Pero en las economías que están más sólidas, las economías más fuertes, esos son los bonos que atraen más a los inversores, especialmente cuando aumenta la aversión al riesgo en los mercados. La aversión al riesgo es cuando hay mucha incertidumbre en los mercados, hay mucho temor en los mercados. Los inversores están pesimistas sobre la evolución de la economía. Tal vez la economía, piensan que la economía va a entrar en recesión o, ¿no es cierto?, o se va a contraer. Entonces, en esos casos, la gente busca el refugio de los bonos, especialmente de los bonos de los países con economías más fuertes. Los fondos de pensión, debido a que les está diciendo que los fondos de pensión participan mucho en el sector de bonos debido a que, como les digo, entre comillas, es de los instrumentos de inversión más seguros. Y obviamente estos fondos de pensión no pueden colocar su capital en instrumentos demasiado arriesgados. Lo mismo con los fondos mutuos y los fondos de cobertura, aunque los fondos de cobertura lo usan más que todo precisamente para eso, para cubrirse de posibles giros en la economía o giros en el mercado adversos. Las aseguradoras obviamente captan demasiado dinero y ese dinero no lo van a tener quieto en el banco, ¿no es cierto? Las aseguradoras también usan todo este capital para invertirlo en los bonos y tener su capital ganando algo de interés, ¿no es cierto? En los bonos. Los bancos comerciales también compran, obviamente, también compran bonos de todo tipo, bonos gubernamentales, soberanos y también bonos empresariales como un tipo de diversificación, ¿no es cierto? Ellos también deben diversificarse
y poner algo de capital en los bonos para esas épocas de incertidumbre y esas épocas de contracción económica. Y los bancos centrales, obviamente, compran estos bonos porque son ellos los que le proveen la liquidez a los gobiernos. Por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, son los que le compran los bonos al gobierno de Estados Unidos. Cuando el Tesoro, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emite estos bonos es porque necesita más dinero. ¿Y quién le compra estos bonos? Pues la Reserva Federal de Estados Unidos es la que compra estos bonos y le genera liquidez al gobierno para que el gobierno pueda cumplir con sus obligaciones. Las fundaciones y las universidades también, obviamente, nótese que todos estos, por ejemplo, los fondos de pensión, las aseguradoras, las fundaciones, las universidades, nótese que estos son instituciones que no se pueden arriesgar, estos son instituciones que deben de ir con mucho cuidado con su capital, ¿no es cierto? Y es por eso que estas instituciones son las que más participan en el mercado de bonos debido a su relativa seguridad que tienen, ¿no es cierto? Y obviamente, como vimos ahora último, los individuos, ¿no es cierto? Las personas como usted, como yo o cualquier inversor independiente, ya sea que tenga mucho dinero o no tiene que tener mucho dinero, ¿no es cierto? No, puede ser un inversor promedio. ¿Cuál es el mínimo de inversión en un bono? Pregunta Gerardo. Eh, en realidad, en las plataformas que tenemos en ActiveTrace, en realidad se puede entrar con poco dinero, no se necesita mucho dinero para entrar en los bonos, pero recuerden que cuando compramos un bono en la plataforma de ActiveTrace, lo estamos haciendo en forma de, bueno, sí, claro, también es especulando, ¿no es cierto? Que el precio del bono continúe subiendo y ganar obviamente en esa subida. También lo podemos vender, porque en ActiveTrace también podemos ir en corto en caso de que pensemos que el precio va hacia abajo. Aquí voy a mostrarles porque de hecho aquí tengo en la plataforma, en este momento, voy a abrir la plataforma de la MT5 y aquí tengo el gráfico del bono a 30 años de Estados Unidos, el 30 años T-Bond. Pueden apreciar la fuerte subida que ha tenido este instrumento, ¿no es cierto? En este momento el mercado está cerrado, abre mañana, en la mañana. En ese momento está cerrado, pero pueden ver de que podemos fácilmente vender o comprar al mercado, ¿no es cierto? Este es el volumen mínimo que tenemos, esto es lo mínimo que podemos comprar en Active Trace, esto es lo mínimo. Y en realidad con poca inversión podemos entrar a operar en los bonos con Active Trace. Lo que tenemos en Active Trace es este bono de 30 años, ese es el bono estadounidense del Tesoro de Estados Unidos a 30 años, pero también tenemos los ETFs. En Active Trace también tenemos ETFs y aquí tenemos el ETF de los TIPS. Este es un conjunto de bonos, esto es un conjunto de bonos que están protegidos contra la inflación. Más adelante les voy a explicar más sobre eso. Y también tenemos aquí los bonos municipales. Estos son bonos nacionales municipales de Estados Unidos, o sea que estos bonos los emite las municipalidades de Estados Unidos. Pero no es un solo bono, sino que es un ETF y recuerden que los ETFs es como una canasta de diferentes instrumentos, o sea que es una canasta de diferentes bonos municipales, lo mismo que este otro ETF del TIP. El, este también es un ETF, también es una canasta de diferentes bonos, pero este sí es un solo bono. Este que tenemos acá, el bono de 30 años, este sí es un solo instrumento, este no es un ETF. Bueno, regresemos a la presentación y vamos a ver ahorita lo que es la tasa de rendimiento o el yield. En inglés se usa la palabra yield, a veces en español algunas personas la usan para que se acostumbren a esa palabra. Yield significa rendimiento, en realidad. Es el interés, en otras palabras, es el interés que está pagando el bono. Hay una relación
inversa o una correlación inversa entre el precio del bono y el interés que está pagando. Por ejemplo, vamos a pasar a la segunda, a esta diapositiva y después regresamos. Por ejemplo, aquí en este bono de 30 años, estadounidense T-Bond, podemos apreciar la fuerte subida, ¿no es cierto?, que ha tenido el precio. Este es el precio del bono, 167,58, ¿no es cierto? Aquí vemos cómo empezó desde este año, desde este año, en enero. Aquí fue donde empezó y empezó a subir. Claro que desde el año pasado, desde finales del año pasado, ya había empezado a subir el precio de este bono. ¿Qué es lo que causa la subida del precio de este bono durante todo este año? Son las expectativas de inflación. Y la versión al riesgo, la incertidumbre de los mercados y todo eso fue provocado o ha sido provocado especialmente por la guerra comercial. Cuando entra el nerviosismo a los mercados debido a la guerra comercial, los inversores se refugian en los bonos soberanos y es por eso que el precio de este bono en particular ha estado subiendo. Pero mientras el precio del bono sube, su tasa de rendimiento baja. Y no sé si ustedes han escuchado o han leído en las noticias financieras en estos últimos meses, especialmente en este último mes de agosto, en las noticias sobre la tasa de rendimiento. Se desplomó la tasa de rendimiento en los bonos soberanos de 10 años, por ejemplo, ¿no? O la curva de la tasa de rendimiento se invirtió o se puso plana, ¿no es cierto? ¿Por qué está sucediendo todo esto con la tasa de rendimiento de los bonos? Precisamente por la fuerte subida que están teniendo los bonos. No solamente el de 10 años, también no solamente el de 30 años, perdón, sino también el de 10 años. Muy bien, vamos a borrar esto y vamos a regresar aquí. Muy bien, la curva de la tasa de rendimiento o el yield curve, como se le conoce en inglés, es la diferencia. La curva de la tasa de rendimiento es la diferencia entre el interés que están pagando los bonos a corto plazo y los bonos a largo plazo. Eso es lo que es la curva de la tasa de rendimiento. Aquí en esta, voy a mostrarles una página web. Les voy a mostrar la página web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Aquí la tenemos. Esta es la página web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y aquí aparecen la tasa de rendimiento de cada bono. Esto fue ayer, esto lo actualizan todos los días, esta es la de hoy. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos bonos de un mes, de 2 meses, de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 7 años, 10 años, 20 años y hasta 30 años. La tasa de rendimiento es la diferencia entre estos tipos de interés, ¿no? Entre estos intereses que están pagando los bonos, pero los inversores se fijan más que todo en la diferencia entre el bono de 2 años y el bono de 10 años. Fíjense en esto. El día de ayer, el bono a 2 años estaba pagando tenía un yield o una tasa de rendimiento del 1,47, mientras que el de 10 años también tenía el mismo interés. ¿Sí ven? Cuando estos dos están en el mismo nivel, la curva o la línea se pone plana, ¿no es cierto? Porque están en el mismo nivel. Aquí la tasa para el día de hoy, la tasa de rendimiento del bono soberano a 2 años bajó un poco. La de 10 años se mantuvo en el 1,47. O sea que subió un poco la de 10 años y así es como debería de estar. Los bonos a más largo plazo deberían de pagar un interés más alto que los bonos a corto plazo. ¿Por qué?
porque entre más tiempo usted esté sosteniendo o aguantando ese bono, más es el riesgo, porque obviamente cualquier cosa puede suceder dentro de 20 años, ¿no es cierto? O dentro de 30 años, no sabemos. Entonces es un riesgo el que está tomando el inversor a comprar un bono a largo plazo. Y es por eso que la tasa de rendimiento de los bonos a largo plazo debería, en teoría, de ser más alta. Pero eso no sucede. Cuando la curva de rendimiento se invierte es porque la tasa de rendimiento de los bonos a corto plazo es más alta que la tasa de rendimiento de los bonos a largo plazo. Eso es señal, primero que todo, esta tasa de los bonos de rendimiento a largo plazo va a bajar, como vimos ahorita, debido a la demanda, porque hay demasiada demanda, ¿no es cierto? Ustedes vieron ahorita el gráfico como está apuntando hacia arriba, porque hay demasiados inversores, demasiadas personas comprando estos bonos y la tasa se deprime. Eso es cuando hay demasiado temor sobre la economía, hay demasiadas dudas sobre la economía y los inversores corren hacia la seguridad que les brindan estos bonos, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando esta tasa se deprime, mientras que la tasa de los bonos soberanos a corto plazo se mantiene igual o incluso puede subir un poco. ¿Por qué? Porque las expectativas es que a largo plazo puede ser que ahora, a corto plazo, todavía la economía no esté, no haya entrado en recesión, pero las expectativas son a largo plazo, que esperan que a largo plazo la economía se detenga o se contraiga, ¿no es cierto? Bueno, voy a mostrarles esa información que vemos aquí en la página, es de los tipos de interés de estos bonos, la podemos pasar a una hoja de Excel. Claro que pueden buscar la curva de rendimiento en Internet, pero si ustedes mismos la quieren hacer, así como yo lo hice, simplemente copiamos los datos a una hoja de Excel y ustedes saben que en Excel podemos sacar el gráfico. Y aquí tenemos la curva de rendimiento. Nótese que los bonos, estos bonos a meses, un mes, 2 meses, 6 meses, se están pagando un interés más alto, ¿no es cierto? Después el interés baja aquí en los bonos de 2 años, 3 años, y después se empieza a subir otra vez acá cuando nos acercamos a los bonos a largo plazo. Vamos a fijarnos en este tramo solamente entre el bono de 2 años y el bono de 10 años. Si ven que la curva está baja y después sube. Está prácticamente plana porque es que estos dos están en el mismo nivel. Estos son los datos de ayer que vimos hace un momento en la página web y podemos ver de que este de 2 años es el mismo, ¿no es cierto?, que el de 10 años. Aquí está plana. Vamos a eliminar esos. Aquí tengo otra hoja donde ya he eliminado los bonos de meses y solo dejamos el de 2 años hasta 30 años. Y aquí podemos notar mejor cómo la curva de rendimiento cambia y apunta hacia arriba. Cuando esta curva de rendimiento se invierte es cuando, como les dije hace un momento, es cuando este bono está pagando un interés más bajito. Digamos que bajó al 1.30. Entonces, eliminemos estos. Eliminemos el de 20 y 30 años, porque en realidad los inversores se fijan más es en estos dos, en el de 2 años y en el de 10 años, la diferencia de esos dos. Bueno, este habríamos que bajar también un poquito para que no se vea esta punta aquí, ¿no es cierto? Vamos a bajarlo al 1, pongámosle en el 1.40. En la curva cambia, ¿no es cierto? La curva cambia hacia abajo, se invierte hacia abajo, porque el bono de 10 años está pagando un interés más bajito que el bono a 2 años. Lo hice así para que vieran bien el cambio de dirección de la curva. En realidad no cambia tan exageradamente esa curva.
Pero cuando vean ese cambio en la curva de rendimiento hacia abajo, eso es una alerta, es una señal de posible recesión en el mercado. Esto es un tipo de indicador económico. La curva de rendimiento es un indicador económico y algunos operadores le llaman un indicador adelantado, o sea que se adelanta a los hechos. En los últimos 50 años, la curva de rendimiento ha sido bastante acertada. Solo ha fallado, creo que en 2 ocasiones en los últimos 50 años en predecir una posible recesión en la economía estadounidense. Sin embargo, ustedes saben que en los mercados todo hay que cogerlo en contexto, todo en contexto, no fijarse en un solo, al igual que los indicadores técnicos, ustedes saben que los indicadores técnicos hay que usarlos en combinación con otros indicadores, ¿no es cierto? Ese es un indicador económico, pero también hay que usarlo en combinación con otros indicadores económicos. ¿Por qué? Porque ahorita estamos pasando por una etapa eh, particularmente especial en los mercados financieros, donde hay digamos que hay mucho temor sobre una posible recesión debido a la guerra comercial. Los, los bonos están subiendo, la tasa de rendimiento de estos bonos están cayendo, ¿no es cierto? Porque todo el mundo está corriendo hacia estos bonos, pero al mismo tiempo, en realidad todavía no hay señales de recesión. La economía estadounidense sigue creciendo al 2%, el PIB estadounidense sigue creciendo al 2%. El sector laboral, el mercado laboral estadounidense se mantiene fuerte. La tasa de desempleo en Estados Unidos está en su nivel más bajo de los últimos 50 años. No se ve por dónde pueda llegar a flaquear la economía, excepto la guerra comercial. Eso es lo que tiene al mundo entero, ¿no es cierto?, en alerta. Porque aunque todo lo demás parece bien, bueno, el sector de manufactura ha bajado un poco, eso sí, precisamente por la guerra comercial, pero el sector de servicios se mantiene fuerte. Incluso en Europa el sector de servicios se mantiene fuerte. Entonces estamos como en este momento hay muchas señales contradictorias en los mercados. Los inversores siguen huyendo hacia la seguridad que les brindan los bonos, pero en realidad la economía todavía no está mostrando señales de, de- de recesión. En medio de la, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la economía estadounidense ha logrado mantenerse estable. Eh, en cierto modo es por eso tal vez que Trump se siente pues que tiene cierta ventaja porque la economía estadounidense todavía aguanta un poco más y pareciera de que Trump está usando eso digamos que para su beneficio, ¿no es cierto? Eh, la economía china también puede aguantar un poco más, o sea que es posible que esta guerra comercial se extienda incluso mucho más. A no ser de que la economía estadounidense empiece a flaquear considerablemente y la economía china también, tal vez eso sea lo que ocasione que los dos líderes, tanto el presidente estadounidense como el presidente chino, lleguen a un acuerdo, ya cuando vean que las economías de sus países ya realmente están mostrando señales de, de debilidad. Pero por ahora no. Por ahora, eh, como les digo, la economía todavía se mantiene fuerte, pero los inversores todavía tienen este miedo y siguen huyendo hacia el mercado de renta fija. Las expectativas de inflación, ¿qué es lo que determina la tasa de rendimiento o el interés que cada bono va a pagar? En realidad son las expectativas de inflación porque recuerden que los bancos centrales controlan la inflación o una de las herramientas que tienen los bancos centrales para controlar la inflación son los tipos de interés. Cuando la inflación sube demasiado, cuando las economías se está recalentando demasiado, se está expandiendo demasiado rápido, los bancos centrales suben los tipos de interés para frenar esa expansión, ¿no es cierto? Al subir los tipos de interés, también suben los tipos de interés de los bonos.
obviamente, también suben. Entonces, si se espera que la inflación vaya a bajar, entonces también los tipos de interés bajan, ¿no es cierto? Porque los tipos bajan, la inflación baja y la tasa de rendimiento de los bonos también baja, ¿no es cierto? Porque también están atados a los tipos de interés que establezcan los bancos centrales. Todo esto depende de los ciclos económicos. Recuerden que las economías, la economía en general tiene su ciclo, ciclos de expansión, ciclos de contracción, ¿no? Entonces, dependiendo de en qué ciclo estemos en la economía, en este momento todavía estamos en un ciclo de expansión, todavía no estamos en recesión. La economía estadounidense y la economía global todavía se están expandiendo poco, pero todavía se están expandiendo, todavía no hay contracción. Las expectativas, como les digo, las expectativas de inflación influyen en la tasa de rendimiento que van a pagar estos bonos. Los tipos de interés y el Forex, lo que principalmente mueve a las divisas o el mercado de Forex son los tipos de interés. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia o sube los tipos de interés, normalmente el dólar sube, ¿no es cierto? Porque es una divisa que está pagando un interés más alto que las otras divisas. Entonces aumenta la demanda por el dólar y por eso el dólar sube. Lo mismo sucede a la inversa, ¿no es cierto? Cuando un banco central baja los tipos de interés, la divisa que este banco central está emitiendo tiende a perder terreno, tiende a bajar, debido a que está pagando un interés más bajo. Los tipos de interés pueden bajar a cero e incluso pueden llegar a niveles negativos, como en este momento como están en Europa. En Estados Unidos todavía están en niveles positivos, pero en Europa están en niveles negativos. Los tipos de interés solamente pueden bajar hasta cierto punto. Claro que mientras siga aumentando la demanda por los bonos soberanos, su tasa de rendimiento obviamente va a seguir bajando. Sino que va a llegar a un punto, obviamente, se está especulando o se está hablando de una posible burbuja en el mercado de bonos. ¿Por qué? Porque puede llegar a un punto donde ya no puede subir más el precio o ya el precio no quiere subir más de ahí. ¿Por qué? Tal vez por la falta de liquidez, que de hecho ese es otro digamos que otro de los problemas que se están viendo ahora en el mercado de renta fija, es la falta de liquidez debido a que el mercado está sobreextendido en una sola dirección. Solo hay cierta cantidad de inversores, o sea, no podemos sacar una cantidad de inversores indefinida toda la vida para que sigan comprando bonos y sigan comprando bonos y sigan comprando bonos. Obviamente, esto va a llegar a un punto donde ya no va a haber más compradores, se va a secar la liquidez, no va a haber más capital para meter en renta fija y los precios los precios de estos bonos van a tener que retroceder o caer. Si caen demasiado rápido, entonces estallaría la burbuja de los bonos soberanos y entonces, ¿qué pasaría con la tasa de rendimiento? La tasa de rendimiento entonces se dispararía, ¿no es cierto? Y claro, ahí sí sería algo negativo para los gobiernos porque tendrían que empezar a pagar un interés más alto sobre estos bonos, ¿no es cierto? Muy bien, en este momento, a nivel mundial, para que tengan una idea, en este momento a nivel mundial hay aproximadamente 16 billones de dólares en deuda soberana con tasa negativa o con tipo de interés negativos. Esa es la cantidad de dinero, de capital que ha entrado a este sector. Entonces, como les digo, por eso es que ahora la preocupación es sobre
la liquidez, que se vaya a secar la liquidez. La tasa de rendimiento de otros países, como les dije, el bono que más demanda tiene en este momento es el de 30 años, el bono de 30 años estadounidense, porque la tasa de rendimiento de los otros bonos de los otros países, especialmente en Europa, está negativa. Entonces los inversores, claro, un inversor europeo, si va a comprar bonos, va a recibir una tasa negativa, mientras que en Estados Unidos te van a pagar una tasa positiva, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que estos capitales están huyendo hacia Estados Unidos, hacia estos bonos estadounidenses, y eso ocasiona que el dólar suba. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, un europeo para poder comprar bonos estadounidenses no puede comprarlos en euros, no se pueden comprar en yenes, no se pueden comprar en libras, ¿no es cierto? Hay que comprarlos en dólares. Y para comprarlos en dólares debemos de comprar dólares. Entonces, estas personas deben de convertir sus libras, sus euros, sus yenes en dólares, comprar dólares. Aumenta la demanda por el dólar y sube obviamente la tasa de cambio del dólar. Y si ven cómo todo esto va encajando, cómo todo está correlacionado, cómo todos los mercados están entrelazados entre sí, y lo que sucede en un sector o en un mercado afecta los demás mercados. Bueno, eso es principalmente lo que ha ocasionado recientemente esa subida tan impresionante en el dólar, no solamente en el dólar frente a las principales divisas como el euro o la libra, sino también frente a las divisas de mercados emergentes. Las divisas de mercados emergentes son más sensibles aún a los conflictos comerciales. ¿Por qué? Porque los mercados emergentes dependen mucho de sus exportaciones y de la venta de sus materias primas, ¿no? Son economías que apenas están en desarrollo, todavía no están industrializadas completamente y todavía dependen de la venta de sus materias primas. China, por un lado, es uno de los principales consumidores de materias primas en el mundo. Si la economía china se frena, entonces la demanda por estas materias primas baja. Y si baja la demanda por estas materias primas, los mercados emergentes sufren. Eh, Al mismo tiempo, sus divisas, las divisas de estos mercados emergentes también se desploman. Y, y peor aún, cuando suben los tipos de interés en Estados Unidos, ocasiona que el dólar suba y hace que la deuda de estas economías de mercados emergentes sea más difícil para pagar. Normalmente estos países se endeudan en dólares, ¿no es cierto? Y cuando los intereses suben, pues les toca pagar un interés más alto, ¿no es cierto? Por estos préstamos. Entonces, entonces noten cómo eso empieza a afectar, ¿no es cierto? Las economías desarrolladas y también las economías emergentes o que están apenas en desarrollo. La Reserva Federal baja y sube los tipos de interés, como les dije hace un momento, para controlar la inflación y también para estimular la economía. Otra de las herramientas que tiene la Reserva Federal para estimular la economía es la compra de activos. La compra de activos es precisamente la compra de bonos. Bonos empresariales y también bonos soberanos o bonos gubernamentales. Al, la reserva, cuando la Reserva Federal compra estos bonos, lo que hace es que eh, genera más liquidez en los mercados, inunda el mercado con más dinero, ¿no es cierto? Más dinero disponible por medio, ya sea por medio del gobierno, el cual se encarga, ¿no es cierto?, de aumentar el gasto público, etcétera, y también por medio de las grandes empresas, ¿no? Que la compra de esos bonos ayuda a que estas empresas aumenten, expandan sus operaciones. Esto aumenta el empleo, ¿no es cierto? Los trabajadores van a tener más dinero en el bolsillo y si hay más dinero en el bolsillo de los trabajadores, va a haber más consumo, el consumo va a aumentar, las empresas van a tener que producir más y se crea un ciclo de expansión.
¿no? Digamos que ese es el mandato de la Reserva Federal. Cobertura con bonos. Hay diferentes maneras que nos podemos cubrir con los bonos. Como les dije hace un momento, tenemos el de 30 años, tenemos los TIPS. Los TIPS TIPS significa Treasury Inflation Protected Securities, que significa activos protegidos de inflación del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué es lo que tiene de especial estos bonos o este ETF de estos bonos TIPS? Precisamente eso, que te protegen de la inflación. ¿Cómo hacen estos bonos para protegerte de la inflación? Lo, 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 lo particular que tienen estos bonos es que la tasa de rendimiento de estos bonos está atada al índice de precios del consumidor. El índice de precios del consumidor es el mejor indicador de inflación o es el principal indicador de inflación que se usa en los mercados financieros. Entonces, si el índice de precios al consumidor sube, entonces la tasa de rendimiento de estos bonos, de estos TIPS, también sube. Si el índice de precios al consumidor baja, entonces esa tasa de rendimiento también baja y siempre va a estar atada al índice de precios del consumidor, o sea, siempre va a estar atada a la inflación. Entonces es una manera de proteger el dinero, ¿no?, de la inflación. Sin embargo, recuerden que estos bonos no son para generar demasiada rentabilidad. Recuerden que esto es de los instrumentos financieros, es de los que menos rentabilidad dan, porque en realidad es un instrumento de refugio, ¿no? Es para refugiarse, no es para generar rentabilidad. Entonces, sí, yo puedo comprar estos bonos para protegerme de la inflación, me va a proteger de la inflación, pero no es que vaya a recibir una gran, digamos, rentabilidad de estos bonos. Estos bonos municipales, los bonos nacionales municipales, este ETF, los que tenemos acá abajo, dice ganancia libre de impuestos. Lo que tiene en especial estos bonos de aquí abajo, como son emitidos por las municipalidades, ¿no es cierto?, por las ciudades o los municipios, te dan, digamos que te dan el beneficio de que cualquier ganancia que tú saques de estos bonos, no tienes que pagar impuestos sobre esas ganancias. Recuerden que en los mercados financieros, las ganancias que saquemos, ¿no?, de la compra de activos o de la compra o venta de activos, cada uno debe pagar los impuestos, ¿no es cierto?, sobre esas ganancias en el país donde viven. En este caso, en Estados Unidos, con este tipo de bonos, estos bonos nacionales municipales, las ganancias que se obtengan de estos bonos no están sujetas a impuestos. Entonces, esa es otra de las ventajas que tienen estos bonos o este tipo de ETFs. Los ETFs, como les dije hace un momento, son una canasta, no es un solo bono, sino que es una canasta de diferentes bonos. En este caso, porque hay ETFs también de acciones, hay ETFs de commodities, hay ETFs prácticamente para todos los sectores. Bueno, estos ETFs se pueden comprar. Acá los podemos operar, ya sea en la plataforma de Active Trades de MetaTrader 5 o lo podemos operar en la plataforma de Active Trader. Aquí tenemos la plataforma de Active Trader. Esta es una cuenta demo de Active Trader. Y nótese que aquí también este es el bono soberano estadounidense a 30 años con la subida que ha tenido. Aquí tenemos el TIPS también. Podemos ver la fuerte subida que ha tenido los TIPS. Todos los bonos en general han tenido una fuerte subida durante este año. Y aquí tenemos los bonos municipales. Como cualquier otro instrumento, no hay necesidad de comprarlo simplemente para cubrirnos, sino que simplemente en la plataforma de Active Trader o por medio de Active Trades,
podemos operar en estos bonos simplemente para especular, ¿no es cierto? Para especular en la subida o en la caída de los bonos. Cuando esta tendencia se mantiene, todavía se mantiene fuerte, aunque últimamente notamos una consolidación aquí, ¿no es cierto? Nótese que cuando bajan las tensiones comerciales, últimamente han bajado un poco las tensiones comerciales. Se espera que Estados Unidos y China regresen a la mesa de conversaciones, de negociaciones. Tal vez, tal vez no sea para este año. Tal vez ya dejen eso para el próximo año. Pero nótese que a medida que bajan las tensiones comerciales, se frena la subida de estos bonos. Miren que aquí hay una consolidación, por lo menos en los bonos municipales, en los TIPS. Hay un pequeño retroceso. Y en los bonos a 30 años también hay una consolidación aquí. En los últimos días, nótese que estos bonos se han estado consolidando. El precio de este bono se ha estado consolidando debido a que precisamente a que ha bajado un poco las tensiones comerciales. Entonces, regresa el apetito por el riesgo a los mercados. En los mercados, como les dije hace un momento, en los mercados solo hay cierta cantidad de capital. Estos capitales se van moviendo, se mueven dependiendo del riesgo o del optimismo que haya en los mercados. Cuando regresa otra vez el optimismo a los mercados, estos capitales se mueven de los instrumentos refugio, como los bonos, el oro, el yen, incluso el yen también es considerado un instrumento refugio, se mueven hacia instrumentos de más alto rendimiento o de más riesgo, como son las acciones, ¿no? No todas las acciones son de alto riesgo. Hay acciones que son más riesgosas que otras, ¿no es cierto? Por ejemplo, las acciones de empresas pequeñas que apenas están empezando, o no tiene que ser pequeña, incluso puede ser una empresa grande, pero que en este momento está en problemas. Obviamente eso es una inversión más arriesgada. Ahora, las acciones de empresas más sólidas, ¿no? Microsoft, Coca-Cola, American Express, esas empresas americanas grandes y sólidas, Caterpillar, ¿no es cierto? Son más seguras, pero aún así no, como todo en los mercados financieros, no hay ningún instrumento que sea 100% seguro. Son más seguras, obviamente, pero igual no están exentas de pronto caer en una mala racha en cualquier momento. Cualquier cosa puede suceder en los mercados. Bueno, entonces, los capitales, cuando entra el apetito por el riesgo, se mueven hacia el mercado de acciones, que es considerado obviamente más arriesgado que el mercado de renta fija, y también se mueven hacia las materias primas, ¿no? Si regresa otra vez el optimismo sobre la expansión económica, bajan las tensiones comerciales y se espera de que vuelva a aumentar la demanda por las materias primas, entonces obviamente las materias primas también regresan otra vez al alza. Materias primas, el oro, por ejemplo, el oro y la plata hacen parte del sector de materias primas, pero también son instrumentos refugio. La plata también, la plata se mueve casi al unísono con el oro, tienen casi la misma correlación, la plata y el oro. Cualquiera de esos dos instrumentos son considerados instrumentos refugio, aunque hacen parte del sector el sector de las materias primas. Muy bien. Voy a pasar aquí a esta página. Aquí en esta página web, esta es la página web de iShares. Tenemos la información de los bonos tips que les estaba mostrando hace un momento que podemos operar en Active Trades. Aquí podemos ver lo que ha subido este ETF. Estos son el ETF, ¿no? Desde enero, desde inicios de este año, ha subido un 8,85%. Podemos ver la fuerte subida. Esto nos indica la fuerte demanda que hay en este momento en los mercados por estos bonos. Acá también tenemos la información de los
bonos municipales nacionales, el ETF, y miren que este también ha subido desde enero a la fecha, ha subido un 7,51%, y también podemos ver la fuerte demanda que hay por estos bonos. Voy a regresar a la presentación para explicarles más a fondo la relación de la tasa de rendimiento y el precio de los bonos. Bueno, vamos a tomar un ejemplo parecido al que les dije hace un momento. Digamos que voy a comprar un bono de 10 años, ¿no? Un bono de 10 años de $1,000, vamos a ponerlo de $1,000, y con una tasa de rendimiento del 5%, ¿ok? Anual, el 5% anual, eso es lo que me paga este bono. No es mucho, ¿no es cierto? No es mucho el rendimiento, pero por lo menos mis $1,000 yo sé que están seguros con el gobierno estadounidense, ¿no es cierto? Bueno, entonces, si la tasa, si los tipos de interés bajan, ¿no es cierto? La tasa va a bajar, pero entonces, si la tasa de rendimiento de los bonos baja, el precio sube. Si la tasa de rendimiento baja, digamos que baja al 4%, recuerden que yo compré este bono en $1,000, ¿no es cierto? Y me está pagando esto en 10 años, el 5% a 10 años. Si la tasa de rendimiento baja al 4%, entonces si yo voy a vender este bono, si lo voy a vender a alguien antes de los 10 años porque necesito dinero, la persona no me va a pagar $1,000, no me va a pagar $1,000, o no se lo voy a vender en $1,000. ¿Por qué? Porque la tasa de rendimiento ha bajado y este bono tiene una tasa de rendimiento más alta, del 5%. Entonces, ¿cómo se lo voy a vender a $1,000? Si este bono tiene una tasa de rendimiento más alta de la que está ahora en el mercado, que es del 4%. Obviamente, el precio del bono va a subir, ¿no es cierto? Ya no va a costar $1,000, sino que va a costar, digamos que va a costar $1,050, ¿no? ¿Por qué va a costar más? Porque este bono tiene una tasa de rendimiento más alta, ¿no? Entonces, como tiene una tasa de rendimiento más alta, va a valer más. Si la tasa de rendimiento sube, digamos que sube al 6%, este bono que yo compré y lo tengo en posesión, vale $1,000, no me van a pagar $1,000 por ese bono. ¿Por qué? Porque ahora en el mercado la tasa de rendimiento está más alta y este bono está pagando una tasa de rendimiento más baja. Entonces el precio va a tener que bajar, ¿no es cierto? El precio va a bajar para poder compensar ese 1% de diferencia que hay entre la tasa de rendimiento del bono y la tasa de rendimiento que está ahora en el mercado. Entonces tal vez ya no cueste $1,000, sino que tal vez ahora cueste $950, ¿no? Porque $950, estoy haciendo aquí unos cálculos así a vuelo de pájaro, ¿no? No son muy precisos, pero es para que ustedes tengan una idea. Va a valer menos, el bono va a valer menos para poder que compense esta tasa de rendimiento que está más alta. ¿Ok? Bueno, esa es la relación entre el precio del bono y la tasa de rendimiento. Como la tasa de rendimiento es la que sube y baja, ¿no es cierto? Esa es la que oscila todo el día o durante la semana. Es el precio, el precio de los bonos, el que se debe ajustar a esa tasa de rendimiento. Si volvemos al gráfico si volvemos a este gráfico, podemos ver que esta subida del precio de este bono a 30 años se debe precisamente porque la tasa de rendimiento ha estado bajando, ¿no? Entonces, como ha estado bajando la tasa de rendimiento, el precio sube y es por eso que vemos esa subida.
Bueno, incluso acá vemos ya eh, analizando esto técnicamente, vemos aquí lo que se conoce como un cruce dorado, que es cuando esta línea, la media móvil exponencial de 55 días, cruza por encima de la media móvil exponencial de 200 días. Esto es señal alcista y ya que se ha producido digamos que esta señal técnica en este nivel, nos indica de que posiblemente este instrumento o este bono siga subiendo. Pero también nos indica de que posiblemente haya una corrección o un retroceso a corto plazo. Pero a largo plazo es posible que continúe subiendo. Todo depende, recuerden que hay que combinar el análisis técnico con el análisis fundamental, porque aunque el análisis técnico nos esté mostrando de que posiblemente esto continúe subiendo después de un posible retroceso, también debemos tener en cuenta de que si la situación económica mejora, si las tensiones comerciales llegan a mejorar o en el mejor de los casos de pronto se llegue a un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, lo más probable es que esto retroceda hacia abajo, ¿no es cierto? Y la tasa de rendimiento de los bonos soberanos vuelva otra vez al alza. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que hayan entendido cómo funcionan los bonos soberanos, cómo afectan el mercado de divisas, por qué el dólar sube, ¿no es cierto? Por qué el dólar cae cuando suben o bajan los tipos de interés. Y la relación entre la tasa de rendimiento y el precio del bono. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para no confundirnos. ¿Por qué es que el bono está subiendo y por qué si el bono está subiendo la tasa de rendimiento está bajando? Muy bien, si tienen alguna pregunta antes de despedirnos o algún comentario, espero que les haya interesado la presentación. Bueno, si no hay más preguntas, entonces muchas gracias por su atención. Dice Gerardo, creación de una cartera de valores de renta fija para un rendimiento anual. ¿Algún tip más? Bueno, la creación, eso es importante, esa pregunta, muy buena pregunta. Cuando estamos creando perdón, o un portafolio de inversiones, sí, obviamente debemos incluir algo de renta fija, ¿no es cierto? De bonos, para crear una cartera o un portafolio balanceado y que también nos cubra, ¿no es cierto? De las cosas inesperadas, ¿no? De los acontecimientos inesperados del mercado. Eso, como hay tantos bonos, tenemos bonos, ahorita les mostré la lista, ¿no es cierto? Hay de 2 meses, de 3 meses, de 5 años. Hay tantas combinaciones que podemos hacer. Podemos usarlos como vimos hace un momento, cada bono independiente de 10 años, de 20 años, de 30 años. O para simplificar las cosas, tenemos los ETFs que les mostré. Este es un ETF y es una canasta de diferentes bonos. La creación de un portafolio con bonos es más que todo un arte, es más un arte que una ciencia. Debemos como todo en los mercados financieros, debemos de analizar bien cuál es la situación real de la economía, porque recuerden que estos bonos son afectados más que todo por el sentimiento económico, más que todo macroeconómico, ¿no? La gente en realidad no busca la cobertura de un bono para cubrirse en los próximos 2 o 3 días, que porque tengo una posición abierta, digamos, en Google y quiero protegerme, me voy a cubrir con un bono durante los próximos 2 o 3 días. Sí, claro, se podría hacer, pero no tiene sentido. Es más que todo para protegerse a largo plazo, ¿no? Para proteger nuestras inversiones a largo plazo. Y es por eso que es más que todo un arte que una ciencia. Realmente debemos de preguntarnos, ¿realmente creemos que la economía va a entrar en recesión? Bueno, sí, es probable, es posible. Hay muchos temores sobre lo que pueda pasar con la guerra comercial. Entonces vamos a invertir, vamos a meter una porción de nuestro capital en bonos para protegernos a largo plazo.
no para los próximos 2 o 3 días, puede ser para los próximos 2 años o para los próximos 10 años, ¿no? Ah, pero todo depende también de la rentabilidad que queramos. Recuerden que un portafolio, el riesgo va de la mano de la rentabilidad, ¿no? Más riesgo, más rentabilidad. No siempre es así, obviamente, porque hay instrumentos arriesgados que no están dando rentabilidad. Pero casi siempre el riesgo va de la mano de la rentabilidad. Entonces, si yo me quiero cubrir, si no me quiero exponer mucho al mercado, mi rentabilidad no va a ser muy alta. Entonces, no voy a querer meterle demasiado dinero a los bonos, ¿no? Si yo veo que la economía está bien, que en realidad no, en realidad los temores son exagerados, ¿no? Entonces voy a quitarle dinero a los bonos y voy a transferir ese dinero hacia instrumentos que me den más rentabilidad. Todo depende de tu objetivo como inversionista, de tu perfil como inversor. Eh, Recuerden que hay inversores más arriesgados, hay inversores más conservadores. Si tú eres más arriesgado, obviamente los inversores más arriesgados ni siquiera voltean a ver el mercado de bonos, ni siquiera lo voltean a ver, ¿no? Pero los inversores más conservadores sí buscan inversiones un poco más seguras, ¿no? Y otra cosa es también que si queremos hacer una inversión, digamos, a largo plazo, para dejarle algo, digamos, a los hijos o a los nietos, ¿no? Comprar un bono soberano a 20 años, por ejemplo, para que nuestros hijos lo cobren a los 20 años o para que lo cobren a los 30 años, ¿no es cierto? Y ahí les deja uno, por decir algún ahorro, ¿no? Un ahorro seguro con un interés que ya sabemos que es lo que me va a pagar ese interés dentro de 30 años y qué es lo que van a recibir mis hijos dentro de 30 años cuando cobren ese bono. También se pueden usar de esa manera los bonos soberanos. Muy bien, bueno, muchas gracias a todos por su atención. Durante la sesión de hoy los invitamos a que continúen asistiendo a los demás eventos de Active Trade, los demás webinarios que tenemos programados para los próximos meses. Muchas gracias a todos y feliz noche.